Este es nuestro tema número 5, pero antes vamos a orar eh, y de una vez oramos por las ofrendas. Padre, queremos darte las gracias porque has mirado nuestras vidas. Queremos darte las gracias porque has puesto tus ojos sobre nosotros, siendo personas indignas de tu llamado. Gracias por amarnos, por habernos dado tu perdón en Cristo, y gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido de tu mano, porque sabemos que todo proviene de ti. No hay nada, Señor, nada que no provenga de ti. Estamos completamente convencidos, estamos agradecidos, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, nuestra indiferencia y nuestra frialdad muchas veces, Señor. Pero quiero darte las gracias por lo que estás haciendo en la vida de los hombres de esta iglesia. Gracias, porque sin la obra de tu Espíritu Santo sería imposible. Gracias, Señor, porque sé que todo es por tu gracia y por tu amor. Queremos darte las gracias por las ofrendas que se han levantado este día, Señor. Queremos darte las gracias porque sabemos que tú provees. Ayúdanos, Señor, a usar estos recursos económicos con integridad, con santidad delante de ti. Dale la sabiduría, la humildad, la convicción a los encargados, al diácono que está encargado de los recursos económicos, para que esto sea tratado, Señor, siempre delante de ti. Dale sabiduría, guarda su vida, su corazón. Guíalo, Señor, en humildad, para que Él pueda servirte en esa área, Señor, conforme a tu propósito y a tu voluntad. Gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Dios, porque todo es por ti, Señor. Todo es en ti y para ti, Señor. Gracias. Gracias por proveernos en todas nuestras necesidades. Bendice sus recursos, Señor, que tú das a tu iglesia. Que podamos usarlos con fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Tema número 5. Razones por las cuales debemos orar. Cuando yo empecé a estudiar este texto, yo entré en un conflicto. Pablo viene diciendo en el versículo 3, a partir del versículo 3, y ahí vemos varios verbos conjugados en pasado. Pablo dice que nosotros ya hemos sido bendecidos en Cristo, ya hemos sido predestinados, ya hemos sido escogidos, ya hemos sido adoptados. Todo eso ya ha sucedido antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando yo vengo a este texto, estos textos que voy a predicar hoy, versículo 15 específicamente, mi pregunta es si todo eso ya es una realidad, entonces ¿para qué oramos? ¿Por qué Pablo tiene que orar por algo que ya ha sucedido? Y hermanos, Dios sabe que en mi falta de entendimiento, en mi incompetencia al estudiar estos textos, yo tuve que clamar y rogar a Dios que me ayudara a entender. Y Dios me ayudó a entenderlo, hermanos. Pero obviamente
tuve que recurrir a algunos otros recursos como no más que algunos comentarios, 2 comentarios para ser exactos, no más. Decidí estar solamente en los textos, en la escritura, para que el Señor trajera a mi mente y a mi corazón lo que Él quería que la iglesia recibiera. Pero hermanos, debo dar gracias a Dios y dar crédito a hermanos que han tenido o hermanos que Dios ha usado para que me ayudaran a entender algunas cosas con respecto a estos textos. Leamos Efesios capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Hermanos, una de las prácticas más importantes del cristianismo bíblico es la oración. Los verdaderos creyentes oran, porque es a través de la oración que los creyentes se comunican con su Padre, con Dios. Los verdaderos creyentes oran agradeciendo por lo que tienen y por lo que no tienen. Piden por el avance del Evangelio, por la firmeza, la seguridad y la resistencia de la iglesia ante los embates de este mundo. Oran por las necesidades personales y por las necesidades de otros, entre muchas otras cosas más. De hecho, hermanos, una de las razones para evaluar si una persona es un hijo de Dios es su vida de oración. Voy a repetir eso otra vez. Una de las razones que nosotros debemos evaluar para saber si una persona es creyente es su vida de oración. ¿Qué nivel de dependencia de Dios siente esa persona? Si ella tiene una necesidad personal, esa persona irá a Dios en oración. Porque las escrituras mandan que los cristianos oran. Los cristianos oran. Y hasta aquí, mis hermanos, hemos visto que Pablo nos enseña que el único y gran fundamento de la iglesia es Cristo. Por eso Pablo siempre, vamos a escuchar en todo esto, hermanos, en toda esta enseñanza, en Cristo, en toda esta serie, en Cristo. Porque Pablo dice, hermanos, que es en Cristo que podemos disfrutar de las bendiciones que Dios el Padre ha decidido darnos desde antes de la fundación del mundo. Y esa es la razón, hermanos, de por qué Pablo comienza esta carta bendiciendo a Dios. En el versículo 3, Pablo empieza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y todas esas bendiciones, hermanos, tienen un propósito inicial. Y ese propósito, hermanos, inicial es para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Eso lo vemos en el versículo 4. Es decir, fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser santos. Es en Cristo, hermano, que Dios nos predestinó para ser sus hijos, para la alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 6. Esta es la obra de Dios el Padre, o que Dios el Padre diseñó en la eternidad pasada. Pero, hermanos, que el Hijo, Dios el Hijo, vino a cumplir aquí en la tierra. Cristo nos redimió pagando nuestra deuda por nuestros pecados. Eso lo vemos en el versículo 7. Y es en Cristo, hermanos, que tenemos sabiduría e inteligencia. Versículo 8. Solo en Cristo se puede conocer el misterio de la voluntad del Padre. Versículo 9. Es en Cristo que tenemos una herencia. Versículo 11. Y el propósito final es para la alabanza de su gloria o de su gracia. Versículo 12.
Pero hermanos, esa obra que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo y que fue ejecutada por Dios el Hijo aquí en la tierra, fue sellada con el Espíritu Santo de la promesa, como vimos el domingo pasado. Y dijimos que ese sello, hermanos, es ese sello lo que nos da identidad como verdaderos creyentes. Son las evidencias de ese sello en nuestra vida lo que certifica que en verdad estamos en Cristo y que somos hijos de Dios. Es el sello con el Espíritu Santo el que ahora nos dice que somos hijos de Dios, porque ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros. Y es ese sello, hermanos, lo que nos da la protección de Dios, porque estamos seguros de que no hay nada que nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es el sello con el Espíritu Santo lo que garantiza nuestra herencia en la eternidad futura. Pero hermanos, que ya podemos disfrutar aquí y ahora, dando alabanza a Dios por todas las bendiciones espirituales que Él nos ha dado ya en Cristo. Es por eso que Pablo termina el versículo 14 en el lado B, pero voy a leer todo el versículo 14 diciendo, Pablo termina así, dice, que es las arras, el sello del Espíritu, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermano, cuando nosotros recordamos que Dios nos ha sacado del infierno, ha perdonado nuestros pecados, pero no solo eso, te ha convertido en un mejor papá, en un mejor esposo, en un mejor miembro de la sociedad, en un mejor hermano, en un mejor primo, en un mejor amigo, en un mejor miembro de tu iglesia. Cuando nosotros vivimos a la luz de eso, entonces nosotros podemos vivir para la gloria de su nombre, alabando a través de nuestra vida su gloria. No que cantemos alabanza, como decíamos, sino que toda nuestra vida sea una alabanza para la gloria de Dios. Al saber todas las bendiciones y privilegios que Dios el Padre nos ha dado en Cristo y por los cuales debiéramos estar siempre agradecidos, pues ya han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios, hermanos, ha decidido darnos la gracia de su perdón, colocándonos en su Hijo, en Cristo. Y hermanos, aunque parezca paradójico, esa es la razón de por qué podemos adorarle y alabarle. ¿Y por qué digo, hermanos, que es paradójico? Pues porque muchas veces pecamos y parece contradictorio que personas pecadoras como nosotros todavía podamos adorar y alabar a nuestro Dios. ¿Sabes por qué es eso? ¿Y sabes por qué es paradójico? Porque no son tus obras, porque es la obra del Espíritu Santo en ti y en mí, obrando, y aunque nuestra debilidad carnal, pecamos muchas veces, los creyentes verdaderos son los únicos que pueden alabar y adorar a Dios. Por eso Él nos ha colocado en Cristo. Solamente en Cristo. Mis hermanos, aunque muchas veces los creyentes están por el suelo, nosotros somos los únicos que podemos alabar a Dios verdaderamente. Porque nuestra adoración no depende de lo que sentimos. Si sentimos adorar o no, nuestra adoración está fundada o fundamentada en Cristo. Hermano, es por Cristo que puedes estar aquí. Es por Cristo que puedes adorar a Dios. Es por Cristo que puedes perseverar hasta hoy. Es por Cristo.
Escucha esto, hermano. Escúchalo, pero pon mucha atención a esto, porque esto es lo que hace la religión. Escucha, jamás nadie llegará delante de Dios el Padre exponiendo sus propias obras ante la obra de su Hijo. Nadie. Y que Dios, sorprendido al comparar las obras de su Hijo o la obra de su Hijo con las obras tuyas, Dios en su infinita sabiduría haga a un lado la obra de su Hijo para abrazar o aceptar tus obras para que tú recibas salvación por ellas. Eso jamás. Por eso la salvación, hermanos, es tan importante. La salvación de los hombres es lo que nosotros debemos predicar, pero no llevarlos a la salvación, sino al Salvador, porque es Cristo el que salva. Dios nunca, hermanos, hará a un lado las obras voy a decir esto con mucho respeto, de los testigos de Jehová, como se denominan ellos, del mormonismo, del islamismo, de la iglesia tradicional, presentando sus obras y decirle, mira lo que yo hice, Señor, y que el Señor haga a un lado el sacrificio del Dios encarnado para que ellos puedan ser salvos. Jamás, hermano, jamás. Sería la cosa más trágica. Mis hermanos, Cristo, todas las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, tratan de Cristo y su obra de redención. Y es por eso que tu vida y mi vida si ya eres creyente, o si puedes, o puede ser, si tú crees ahora y te arrepientes de tus pecados, entonces podrá ser una expresión de alabanza y adoración a Dios. Solo en Cristo. Solamente en Cristo. Esta es la gracia y la misericordia de Dios de la que Pablo les habla a los efesios y a nosotros también de por qué debemos en nuestra vida alabar a Dios. Y Pablo les menciona algunas cosas. La elección de Dios, el perdón de Dios, su adopción como hijos, nuestra herencia y nuestro destino como hijos de Dios. Todas estas bendiciones que Dios ya nos ha dado se encuentran en Cristo. Y el sello con el Espíritu Santo es, por lo tanto, lo que te garantiza a ti y a mí y asegura todas esas bendiciones. Y por lo cual, mis hermanos, ahora nos podemos gozar en nuestra vida de santidad, porque en Cristo ya lo tenemos todo. En otras palabras, no deberíamos anhelar nada más. Yo no te estoy diciendo que yo no anhelo cosas. Dios sabe que mi corazón es codicioso y anhelo otras cosas, pero hermanos, de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura, nosotros no deberíamos estar afanados en estar buscando satisfacción en otras cosas. Nosotros deberíamos estar afanados en vivir vidas santas. Porque en Cristo ya lo tienes todo. Ya lo tienes todo si eres cristiano. Ahora bien, hermano, y aquí viene la pregunta que a mí realmente me sacó o no me dejaba entender por qué. ¿Por qué tenemos que orar? Si eso es así, y lo es, hermanos, que Dios ya ha hecho todo en Cristo, nos ha dado todas las bendiciones en Cristo, entonces, ¿para qué oramos? Dios sabe que yo no sabía cómo desarrollar esta enseñanza. Y yo suplico a Dios que me dé la claridad para que usted lo pueda entender. ¿Para qué oramos entonces? Bueno, esa pregunta la responde Pablo a partir de los textos que vamos a estudiar, específicamente el 15. Pablo dice, por esta causa oro.
Vamos a leer capítulo 1, versículo 15 al 23. Solo estaremos en el versículo 15 y 16 y en la próxima enseñanza veremos el contenido de esa oración. Pero hoy vamos a ver por qué oramos. Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y esta declaración es maravillosa, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso lo vamos a ver en la próxima enseñanza, hermanos. Eso realmente es maravilloso lo que Pablo dice ahí. Bueno, hermanos, a pesar de que Pablo sabe que Dios ya ha dado todas las bendiciones a sus hijos, Pablo ora para que los hermanos de Éfeso tengan un mayor entendimiento de todas las cosas que Dios ya ha dado. ¿Por qué? Pues porque es el entendimiento lo que les va a ayudar a hacer en su vida, hacer en su vida una alabanza verdadera. Es por eso que Pablo ora. Esa es la causa. Y para nuestra enseñanza, hermanos, veremos 3 encabezados. Primero, el Dios soberano y la oración. El Dios soberano y la oración. Segundo, las razones por las que debemos orar nosotros los creyentes a un Dios soberano. Las razones por las que debemos orar nosotros los creyentes a un Dios soberano. Tercero, ¿qué motiva a Pablo a orar? ¿Qué motiva a Pablo a orar? Veamos el primero, el Dios soberano y la oración. Otra vez versículo 15 y 16 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Hermanos, no olviden, bendiciones hechas ya, todas, en Cristo. Y el tema central, hermanos, de toda la carta es Cristo y esas bendiciones que tenemos en Él. Por eso Pablo dice en el versículo 23 que Cristo es quien lo llena todo en todo. Y como hemos dicho en nuestra introducción, mis hermanos, los verdaderos creyentes oran. Eso es lo que vemos que Pablo nos muestra en todas las cartas, en todas sus cartas. Y es algo, mis hermanos, que él hace sin cesar, no lo hace ocasionalmente, es una oración sin cesar. Pero es interesante, hermanos, que Pablo, después de hablar de la soberanía de Dios y de todo lo que él ya ha hecho en la eternidad pasada, Pablo ore. Es interesante eso. La pregunta es ¿por qué? Bueno, hermanos, Pablo ora no solo porque es algo que debemos hacer, sino porque es algo que necesitamos hacer. No solo Pablo sabe que no solo debe orar,
sino que él necesita orar a Dios. Y como he dicho, hermanos, pido al Señor que me ayude a poder mostrar un poco de la soberanía de Dios, de lo que Dios es. ¿Y por qué digo un poco, hermanos? Porque Dios es eterno y su grandeza es infinita, por lo cual nadie en este mundo podrá entender a plenitud. Jamás podremos comprender completamente la eternidad y la suficiencia de Dios. Hermanos, Dios no necesita de nada ni de nadie. Él es eterno y suficiente, contrario a nosotros que necesitamos de todo y de todos, y particularmente de Dios, porque somos finitos, porque somos limitados. Y es precisamente, mis hermanos, esto lo que nos limita para poder entender en su totalidad quién es nuestro Dios, todo lo que Él es. Por lo tanto, lo que Pablo trata de enseñarnos, mis hermanos, con estas oraciones que vamos a estudiar o con lo que vamos a estudiar, es que Dios es soberano y el hombre es responsable. Otra vez, lo que Pablo trata de enseñarnos a través de su oración es que Dios es soberano y el hombre es responsable. Dios es soberano y el hombre es responsable. Mis hermanos, la oración es un misterio, pero es tan común y tan natural para los hijos de Dios, pues la palabra de Dios no solo nos estimula a orar, sino que nos manda a orar. Y Pablo sabe eso, que Dios en su soberanía ya ha dicho las cosas que deben suceder. Pero también Pablo sabe que a pesar de eso, hermanos, él debe orar. Pablo sabe eso, pues Dios es soberano y el hombre es responsable. Mis hermanos, el por qué Dios nos pida que oremos es un misterio que no podemos entender, así como tampoco podemos entender su amor. Es incomprensible cómo Dios sabía que usted y yo seguiríamos pecando y Él aún así envió a su Hijo a la cruz del Calvario amándonos. Es incomprensible eso. Veamos algunos ejemplos, hermanos, de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Vayamos a Hechos 16, versículo 13 en adelante. Hechos 16 dice, versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor, escuchen esto, y el Señor abrió el corazón. ¿Qué abrió? El corazón de ella, de Lidia, para que ella estuviese atenta. Noten la obra de Dios. ¿Quién iba a estar atenta? No iba a estar Dios atento por ella. Era Lidia, pero ¿quién hizo la obra de abrir el corazón? Dios. Dice, para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Mis hermanos, Dios en su soberanía abrió el corazón de Lidia para que ella entendiera lo que Pablo iba a decir. Pero hermanos, Pablo, aún sabiendo que Dios es soberano, él le predica el evangelio a Lidia para que Lidia creyera y fuera bautizada. Hermanos, en la predicación del evangelio, ¿quién provee de la fe? ¿Y quién cree? El hombre. Dios no cree por nosotros.
Por lo tanto, la persona, bueno, no me quiero adelantar, pero la persona que se pierde no es porque Dios quiso que se perdiera, sino porque rechazó la fe, rechazó creer en la salvación. Esto nos muestra, mis hermanos, que aun cuando Dios es soberano, Él desea que nosotros oremos para pedir, escuchen esto, conforme a su voluntad, algo que usted o yo deseamos que sea hecho. En otras palabras, Dios en su soberanía, hermanos, desea que nosotros nos acerquemos a Él en oración. Y hermanos, yo no sé hasta dónde usted entienda esto, pero esto es realmente maravilloso porque estamos olvidando algo. Dios no solamente quiere que nosotros nos acerquemos a Él, Dios quiere acercarse a nosotros. Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere pasar tiempo contigo, hermano. Él quiere que nos acerquemos a Él en oración, pidiendo por algo que es conforme a su voluntad, pero que además es bueno para usted, es bueno para mí o para cualquier otra persona. ¿Usted cree eso? Mire, vayamos a Éxodo capítulo 32. Ahí vemos un ejemplo de cuando Moisés va al monte Sinaí y el pueblo de Israel se corrompe. Mire, hermanos, Dios ha establecido que los impíos perezcan, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ok. Usted sabe que por causa de su oración, ¿eso puede ser frenado? Dios puede cambiar el curso de nuestros hijos impíos que van camino al infierno si nosotros suplicamos por ellos. Éxodo 32, versículo 7 en adelante dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Versículo 10. Ahora pues, o sea, aquí ya se está corrompiendo el pueblo, entonces el Señor está hablando con Moisés y le dice: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. ¿Qué hizo Moisés? Oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete. ¿Qué hizo? ¿Qué le dijo Moisés al Señor? Vuélvete del ardor de tu ira. Y escuchen, arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer, que había de hacer a su pueblo. Hermanos, aquí vemos la soberanía de Dios, tanto en la rebeldía del hombre como en la oración del hombre. Hermanos, el pueblo de Israel fue responsable de haberse rebelado contra Dios. Y eso está dentro de la soberanía de Dios. Y el hombre es responsable de clamar a Dios por su rebeldía, aunque en este caso fue Moisés, porque él estaba intercediendo por ellos. Ahora, hermanos, ¿por qué Dios hace así? No lo sabemos. Pero lo que esto nos enseña es qué cosas suceden cuando el creyente ora. Es verdad, mis hermanos, que Dios es soberano, pero el hombre es responsable de orar a ese Dios. En nuestro texto de Efesios, Pablo no era un fatalista que pensaba que si Dios es soberano y que si él ya había decretado todas las cosas,
tanto la salvación como las bendiciones espirituales, Pablo no decía, entonces, ¿para qué oro? Entonces, ¿para qué tanto sacrificio, Señor? 2 años metido en la cárcel y golpes aquí, golpes adentro, ataques afuera, ataques adentro. ¿Para qué tanto, Señor, si tú ya lo decretaste? Pablo no era un fatalista, hermanos, que pensaba de esa manera. De todos modos, las cosas van a suceder como tú ya lo estableciste. No, hermanos. Él sabía, Pablo, que orar, él sabía que debía orar aun cuando Dios es soberano. De paso, hermanos, los decretos de Dios son las cosas que Él ha dispuesto. Son propósitos declarados solo por Dios en la eternidad, de tal manera que Él conoce, que solo Él conoce y que solo Él puede hacerlo. Es decir, nosotros no tenemos el poder de decretar nada, hermanos, porque nosotros no somos Dios. Yo sé, hermanos, y lo digo con mucho, de verdad, misericordia y compasión para nuestros hermanos que se la viven decretando, pero eso es antibíblico. Nosotros no tenemos ese poder. Eso es metafísica, hermanos. Tengan cuidado. Tengan cuidado porque parece, de hecho, si en algún momento han leído un libro de metafísica, ustedes se dan cuenta, se han dado cuenta de lo que dice ahí. Hace muchos años yo leí, ya no he leído nada de eso, pero hace muchos años yo leí un libro de metafísica. Hermanos, parece un libro cristiano. Tiene textos bíblicos, pero está fuera completamente. Entonces, Dios ha decretado, ¿y qué es eso? Lo que Dios ha dispuesto. Son propósitos declarados solo por Dios desde la eternidad, de tal manera que solo Él conoce y solo Él puede hacerlo. Esto también lo vemos en la salvación, hermanos. Dios en su soberanía obra en el hombre para que crea. Pero es el hombre quien cree. En otras palabras, nosotros, hermanos, no somos títeres en las manos de Dios. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Dios es quien salva, pero es el hombre el responsable si rechaza esa salvación y se pierde. Así que, aunque mis hermanos, la oración es un misterio, aunque la oración es un misterio, porque Dios es trascendente, mis hermanos, eso significa, mis hermanos, que Él está por encima de todas las cosas que Él creó. Dios no es su creación. ¿Sabe por qué digo esto? Porque mucha gente cree que Dios es en las plantas. Ven el mar, oh Dios. No, hermanos, esa es su creación. No, las cosas no son, las cosas creadas no son Dios. Dios es trascendente. ¿Qué significa eso? Que Él está por encima de todas las cosas que Él creó, incluyéndonos a nosotros. Él sustenta todas las cosas y las dirige. Existe más allá del tiempo y del espacio. Y desde ahí reina sobre todas las cosas. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, Él, a pesar de que Él es trascendente y que incluso podría ser inalcanzable, y de hecho lo es inalcanzable para nosotros, mis hermanos, a pesar de todo eso, Él sostiene una relación personal y cercana con nosotros, sus hijos. Hermano, ¿no es realmente sorprendente esto? Lo que dice, creo que es el libro de Samuel, cuando dice, cuando Salomón iba a construir el templo y dice, pero es verdad que Dios vendrá a habitar en esta casa. He aquí que los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Cómo Dios podrá habitar en este lugar? ¿Quién puede explicar eso, hermano? Pero todavía mayor. Si Dios, hermanos, los cielos de los cielos no lo pueden contener,
Y Salomón decía que Dios no podía habitar en una tienda, en una casa construida por manos de hombres. ¿Cómo explica usted que ese Dios trascendente, que está por encima de todas las cosas, habita en su corazón y en el mío? ¿Cómo explicamos eso? De verdad, hermanos, esto nos debería hacer no buscar más que no fuera solamente vivir para Él. Hermanos, es ese Dios obrando en nosotros y a través de nosotros para que muchos vengan al arrepentimiento, porque no queremos que nadie se vaya al infierno, ¿verdad que no? ¿O sí, hermanos? Si Él está en nosotros, nosotros no queremos eso. Es por esto que es un misterio, hermanos. Es sorprendente que ese Dios trascendente habite en nosotros. Él desea que hablemos con Él, porque Él desea hacernos bien. Dios en su soberanía desea que mantengamos una relación íntima con Él y que las cosas sucedan a través de la oración. ¿Escuchó eso? Él desea que usted ore todos los días. Él quiere que usted esté con Él y que las cosas sucedan a través de sus oraciones de usted, porque Él ha establecido tanto la causa, que es la oración, como el efecto, que es el resultado de esa oración. Por ejemplo, cuando usted desea crecer en vida de piedad y su comunión con Dios, ¿qué debe de hacer? ¿Irme a ver un partido de fútbol? No, orar, leer su palabra. Y entonces Dios da crecimiento como resultado de su oración. Su deseo de crecer en comunión con ese Dios es una razón para orar. Orar y orar. Hermano, aquí están mis hijos, 3 de ellos. Y con amor por ellos, voy a decir esto con respeto para ellos, pero yo no sé quién de ellos de verdad ha nacido de Dios. Yo no lo sé, pero ellos saben. Y cuando digo ellos lo saben es porque lo saben. Que no hay un día que yo no esté de rodillas clamando a Dios por sus almas. Un día. No hay un día, hermanos, que yo no esté suplicando. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios obra por medio de la oración. Lo creo con todo mi corazón. Mis hermanos, Dios obra a través de su oración en su soberanía. Y esto nos lleva a nuestro segundo aspecto. En segundo lugar, las razones por las que debemos orar nosotros los creyentes a un Dios soberano. Hermanos, yo no voy a ser exhaustivo en esto. Solamente voy a dar las citas bíblicas de las razones por qué debemos orar. Esto está contenido en nuestro segundo encabezado. Las citas que voy a dar. Voy a leer otra vez Efesios 5, versículo 15 al 16. Dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Las razones por las que debemos orar son muchas, hermanos. Pero como he dicho, no voy a ser exhaustivo en los textos. No tengo el tiempo. Pero los textos son claros para nosotros saber por qué debemos orar o las razones por las que debemos orar a un Dios soberano. Y solo daré las citas por las cuales debemos orar.
Y hermanos, insistir en que la soberanía de Dios no elimina la responsabilidad del hombre. La soberanía de Dios no elimina la responsabilidad del hombre. Ok, primera razón por la que debemos orar. Porque Dios dice que debemos hacerlo. Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18. Orad sin cesar. Es un mandamiento, hermanos. Orad sin cesar. Versículo 18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios manda que oremos siempre. Segundo, para poder vencer la tentación. La segunda razón de por qué debemos orar es para poder vencer la tentación. Mateo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando está en el Getsemaní y les dice a Pedro y a los otros que se queden ahí, que oren, y él se va y ora y luego regresa y los encuentra durmiendo. Y les pregunta que por qué no oraron. Dice, velen, oren, para que no entren en tentación, porque no sabían lo que venía más adelante. Y Pablo lo dice en otras palabras en Gálatas 5, cuando habla de que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Y hermanos, nosotros debemos orar para no caer en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y lo que el Señor Jesucristo presupone en este texto, hermanos, es que cuando oramos somos fortalecidos para vencer las tentaciones. ¿Por qué cree que Pablo decía en algún momento, cuando soy débil, entonces soy fuerte? Porque en su debilidad él iba y buscaba la presencia de Dios. Tercero, para ser guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:14. Dice, porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuarto, porque hay promesas de Dios que Dios cumple cuando nosotros oramos. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y escuche, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios promete, hermano, traer paz y guardar su corazón de la angustia cuando usted clama a Él. Quinto, porque es pecado no orar. Orad sin cesar. Y en Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Romanos 12, versículo 11 y 12. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Mis hermanos, no orar es un pecado grave porque Dios nos manda a orar. Por lo tanto, no orar es desobedecer lo que Dios ha dicho. Sexto, por gratitud, por todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Por eso Pablo dice, ¿verdad? Por esta causa oro. Daniel capítulo 2, versículo 23. Debemos orar
En sexto lugar, por gratitud, por todas las bendiciones de Dios recibidas en nosotros. Daniel 2:23 dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Orando. Primera de Tesalonicenses 5:18, otra vez, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Séptimo, para tener una mejor comunión con Dios. Para eso debemos orar, para tener una mejor comunión con Dios. Mateo capítulo 6, versículo 6, y luego Apocalipsis 3:20 dice: mas tú, Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu reposo y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, una comunión íntima con Dios se lleva a puerta cerrada. A puerta cerrada. Ahí hablando, y ahí es donde te quitas todo y estás desnudo a sus ojos y le dices: Señor, he mentido, he robado, he hecho esto, mi corazón es orgulloso, cosas que no te atreverías a decir en público. Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Octavo y último, para crecer en santidad y humildad. Santiago capítulo 4, versículos 6 al 8. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, es decir, no pequen, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Notaron? Dios es trascendente, Dios es soberano, pero Él se acerca a nosotros cuando nosotros nos acercamos. Pecadores. Dice: limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Debemos orar para crecer en santidad. Así que, mis hermanos, como podrán notar, aunque Dios en su soberanía ya nos ha dado todas las bendiciones espirituales en Cristo, eso no interrumpe nuestra responsabilidad de orar por cada necesidad que tenemos como hijos de Dios. Dios es soberano, hermanos, sí, pero también es un Dios personal que interactúa con nosotros como seres morales y responsables. Y esto nos lleva a nuestro tercer aspecto. Pero antes déjeme hacer una pausa. Hermanos, cuando nos vayamos de aquí, yo quiero que nos vayamos con un deseo de que hoy usted haga un plan para que mañana, antes de ir a hacer cualquier cosa, usted se encuentre con su Señor. Y que a partir de ahí, usted cada día se encuentre con Él. En esta semana que platicaba yo con mi esposa, nuestros hijos ya están grandes, ya se van a la escuela, ya nos quedamos ahí solitos como viejitos, ¿verdad? Tomando café y pan. Por la gracia de Dios todavía tenemos dientes. Pero estamos ahí y platicamos acerca de la oración. Y yo le decía: Lulu, de verdad, solo porque sé que tengo que hacer predicación, pero yo no quisiera salir de ese lugar.
Usted podrá decir, no, pastor, pero pues bueno, tú tienes todo el tiempo del mundo. No, hermano. No tengo todo el tiempo del mundo para orar. Si yo no establezco tiempos de oración, yo no voy a lograrlo. ¿Sabe por qué? Porque mi llamado al pastorado no solo es orar, también es estudiar. Y yo tengo un horario para entrar a la oficina. ¿Sí sabía eso? Que yo tengo un horario para entrar a la oficina. No tengo una oficina, es ahí mi cuarto. Pero tengo un horario para entrar a la computadora. Y de ahí ya no me muevo hasta que da la hora de mi hora de salida. Hablé con mi esposa, pero eso es lo que hago, hermanos. Claro, a veces tengo que salir de la oficina porque hay una consejería y le digo a mi padre, Señor, y él me dice, atiéndela. Pero está dentro de mi trabajo. Entonces yo tengo que establecer un horario para encontrarme con él, porque si no, hermano, la predicación me va a demandar todo el día y me voy a estar condenando porque no avancé. Hermano, ore. Dios quiere que usted ore. En tercer lugar, ¿qué motiva a Pablo a orar? Y hermano, si en 2 encabezados no puso atención, es hora de despertar. Quiero que me ponga atención en esto, por favor. Versículo 15 y 16 otra vez, por esta causa, y está aquí donde nosotros meditamos, por esta causa. Pablo viene hablando de todo lo que el Señor ha hecho ya, y esa es la causa. Dice, por esta causa también yo, y eso nos da a entender que había otros hermanos orando, ¿verdad? Porque dice también yo, o quizás los mismos de Éfeso, dice, habiendo que oído, ¿qué? De vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor. 2 cosas que escuchó Pablo, fe y amor, que operaban en la iglesia de Éfeso, dice, para con todos los santos. Esa es la razón, dice Pablo, por la que yo no ceso. No es algo que haga de manera ocasional o me acuerdo y digo, ay, me acordé que los de Éfeso, fe y amor. Ya me acordé. Pasa una semana y toda la semana no ore como yo por los terrenos, ¿verdad? No, Pablo estaba orando sin cesar por lo que él ya había escuchado. Dice, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y aquí hay 4 cosas, hermanos, que debo mencionar. Y lo primero, mis hermanos, es que Pablo ora porque sabe que debe hacerlo, como dijimos al principio. Pablo conoce que la voluntad de Dios es que los suyos oran. Eso es lo primero que nosotros vemos. Pablo ora porque él sabe que debe de hacerlo. Segundo, lo segundo que Pablo nos muestra aquí es que Pablo ora dando gracias a Dios. ¿Cómo? Sin cesar. Ahora, ¿y por qué Pablo ora de esa manera, hermanos? Dando gracias y sin cesar. ¿Por qué? No sin cesar, sin cesar. ¿Por qué Pablo ora de esa manera? Porque la gratitud, escuche hermanos, la gratitud es una característica de la plenitud del Espíritu Santo y por lo tanto también el orar sin cesar. Cuando alguien está agradecido como Pablo por todo lo que Dios le ha dado en Cristo, y por todo lo que Dios ha dado a otros hermanos en Cristo, aun cuando las cosas en esta vida no vayan como nosotros queremos, como nosotros anhelamos, eso es una marca del Espíritu Santo. Por eso Pablo ora sin cesar. Pero también, mis hermanos, Pablo ora porque Dios en su soberanía está atento al clamor de su pueblo.
Y Pablo sabe que Dios responde a ese clamor, como dice el salmista en el Salmo 34, versículo 17, dice, claman los justos y Jehová oye. Pero no solo oye, dice, y los librará de todas sus angustias. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 6? Que no estemos afanados, que si clamamos a Él, el Señor traerá paz, nos libra de la angustia. La tercera cosa, mis hermanos, es que Pablo ora porque a pesar de que está en la cárcel, Pablo sabe de las circunstancias de los hermanos de Éfeso. Ahora, no sabemos cómo llegó la información a Pablo, pero no es difícil saber que es así, porque Pablo, mis hermanos, que estaba prisionero en Roma, podía recibir visitas en la casa donde estaba custodiado por todos los pretorianos. Y no es de extrañar que estuviera bien informado de lo que estaba pasando en Éfeso. Y con un corazón pastoral, Pablo va a dar gracias a Dios por las bendiciones espirituales que él aprecia en la iglesia, dejando para más adelante las exhortaciones que también eran necesarias, que vienen a partir del capítulo 4. Mis hermanos, Pablo es sensible a las necesidades de los hermanos y ora por ellos. Pero la cuarta cosa, mis hermanos, por la cual Pablo ora, es por los efectos, escúcheme, es por los efectos que produce el haber sido regenerados por Dios y por el poder del Espíritu Santo. Pablo ora por los efectos que produce la regeneración con el sello del Espíritu Santo. Pablo ora por eso. Acuérdese que escuchó Pablo. ¿De qué? De la fe y el amor. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y note que no es una fe en la religión, una fe en el trabajo, una fe en que todo va a salir bien. No, es la fe en el Señor Jesús. Dice, habiendo oído también de vuestro amor, pero no es de su amor que ustedes expresan, así como con palabras. Hermanos, yo los amo. No, Pablo dice para con todos los santos. De tal manera, hermanos, que esto era palpable. Esto era tangible. Pablo estaba recibiendo información de que estos hermanos se estaban amando entre sí. Hermano, esa es la obra de Dios en los corazones de los hombres pecadores. Saber de la fe y del amor de estos hermanos motiva a Pablo a orar por ellos. La fe de aquellos hermanos, mis hermanos, era una fe firmemente establecida en Cristo. No era una fe establecida en las cosas, no era una fe establecida en el trabajo, una fe establecida en una religión específica, ni siquiera en el cristianismo. Era una fe establecida en Cristo. Y esa fe anclada en Cristo los lleva a amarse unos a otros. Escuche esto. Pues no es posible vivir en la fe del Hijo de Dios, como dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. No es posible vivir en la fe del Hijo de Dios sin vivir también en su amor, porque el amor es la expresión visible del nuevo nacimiento y, mis hermanos, esa expresión manifiesta la verdadera fe. El amor, mis hermanos, es la manifestación expresiva de la fe, ya que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
Por el contrario, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto, mis hermanos, es lo que dice Juan capítulo 4, versículos 7 al 8. Primera de Juan, perdón. Primera de Juan 4, 7 al 8. Esto es lo que motiva a Pablo a orar. Él sabía, escuchen hermanos, Pablo sabía que esas características, fe en Cristo y amor, o que se traduce en amor, esas características, fe y amor, eran sumamente importantes en los hijos de Dios para mostrar el carácter de Cristo. Y es en esta misma carta que Pablo le dice a los Efesios, en Efesios 6:23, paz sea a los hermanos, escuchen, y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Mis hermanos, la fe verdadera vincula al creyente con Cristo y hace que la realidad de la presencia de Dios, escuche, la fe vincula al creyente con Cristo y hace que la realidad de la presencia de Dios se manifieste en amor, pero no solo en amor por Dios, sino también por los hermanos. Por lo tanto, mis hermanos, es imposible que alguien diga creer en Cristo, amar a Dios, que es la manifestación real del nuevo nacimiento, sin que ese amor de Dios se extienda en amor hacia los hermanos. Es imposible. Usted me puede decir que es la persona que usted puede pasar 20,000 horas orando y haciendo muchas cosas, hermano. Pero si esa fe no está anclada en Cristo, mi hermano, vamos por el mal camino. Pablo dijo, creo que es en 1 Corintios 12, hablando de los dones espirituales, dice, y aun si yo entregara mi cuerpo para que fuera quemado, pero no tengo amor, que es la manifestación de la verdadera fe puesta en operación a través del amor. Si no hay eso, hermano, Pablo dice, nada somos, nada somos. Entonces no es posible que una persona diga que ama a Dios y no ama a su hermano. Que ese amor no se extienda hacia sus hermanos. Esto es lo que Pablo busca, hermanos. Que la iglesia no solo entienda, sino que practique. Fe en Jesucristo que se traduce en amor para con Dios y para con los hermanos. Porque Pablo mismo fue afectado profundamente por la gracia de Dios, produciendo ese amor por Dios, por sus hermanos y aún por los no creyentes. Dice Pablo en 1 Timoteo 1, 13 y 14, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor, escuchen, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Hermano, esto nos muestra muchas cosas, pero déjeme decir esto nada más. Si Pablo era un perseguidor, un injuriador, una persona que aborrecía a los que eran creyentes, cuando la gracia vino a él, todo eso cambió. Y eso me hace a mí hacer una aplicación práctica a mi vida. Ok, si yo he sufrido el mismo encuentro con Dios que sufrió Pablo, ¿cómo es mi vida? ¿Cómo es tu vida, hermano? ¿Cómo es tu vida? Porque Pablo, de ser un hombre realmente categórico, un hombre que era radicalmente cuadrado en cuanto a sus tradiciones, se convirtió como en un hombre de terciopelo. Amaba a sus hermanos. Y no estoy hablando de que los amaba y lo mostraba solamente y su carácter era un asco. No, hermanos, su carácter era dócil. Su carácter era dócil.
Pablo está diciendo, mis hermanos, que la fe y el amor fue mucho más abundante que todo lo que él practicaba. ¿Y cómo fue posible eso, hermano? En Cristo. ¿Por qué? Porque es en Cristo que ahora Pablo puede experimentar el amor de Dios en él y puede llevar a los demás esa clase de amor. Por eso Pablo da gracias a Dios y ora sin cesar por los hermanos de Éfeso. Y escuchen lo que le dice a Timoteo en su segunda carta, segunda Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo. Y en Filemón 1:4 dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Le está hablando a Filemón, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, pero también para con todos los santos. Mis hermanos, la verdadera fe no solo produce amor por Dios, que es lo más importante, sino que también produce amor para con los hermanos de tu iglesia. La fe y el amor son los ejemplos tangibles que Pablo reconocía en los verdaderos creyentes en Cristo. Y cuando Pablo, mis hermanos, ve esa fe y esa clase de amor en acción en las iglesias, él se alegra. Por esta causa, yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios. Hermanos, como pastor, puedo entender al apóstol Pablo cuando veo a los hermanos unidos en amor por la fe que en ellos hay. Mi corazón se goza. Pero cuando veo que alguien no anda bien para con sus hermanos y para con Dios principalmente, y se aísla, eso lastima. Déjenme terminar con una aplicación. ¿Qué aprendemos de esta enseñanza? Que Dios se nos presenta como un Dios personal, de manera que podemos hablar con Él, presentarle nuestras razones, nuestros dolores, nuestras angustias, interceder ante Él. Pero también, mis hermanos, que Él es un Dios soberano. Ese Dios que obra en nosotros y en nuestras oraciones y obra así el querer como el hacer en cada uno de nosotros por su buena voluntad. Su carácter soberano no elimina su carácter personal. Y el hecho de que sea una persona no disminuye su soberanía. Por lo tanto, mis hermanos, vale la pena orar a un Dios soberano, porque Él es libre y Él puede obrar como Él desee, pero también vale la pena orar a un Dios personal, porque Él te escucha y responde a favor de tu pueblo. Pero también aprendemos que Dios en su soberanía ha decretado, que ya dijimos, que cosas sucedan cuando su pueblo ora. Y cuando el pueblo no ora, mis hermanos, esas cosas no pasan. Pero al final debemos saber que si hay cosas que no suceden, es porque eso era parte de su plan perfecto, que no pasarán. Mis hermanos, la oración es un elemento vital en la vida de todo creyente, tanto en lo individual como en la iglesia. Los cristianos oran. Y si quieres ver, hermano, a los creyentes crecer en el celo y en la devoción a Dios, ven a orar antes del culto, cuando nos reunimos a orar juntos. Ora en tu casa, porque los creyentes sean avivados. Aprendemos que no orar tanto en lo individual como con la iglesia, escuchen esto, hermanos, revela una pobre y preocupante condición espiritual.
No es fácil, hermanos, orar, venir a orar cuando te llenas de ocupaciones en la vida. Y no es fácil porque la oración no es divertida, hermano. No es divertida. Es una lucha que tenemos que librar si deseamos ver el reino de Cristo avanzar, si queremos ver a hombres venir a Cristo en arrepentimiento y fe, si quieres ver a tus hijos que tú sabes que todavía no han creído, tú lo sabes, papá, tú lo sabes, tú sabes lo que debes hacer, orar. Cosas no van a suceder si no oramos, aún en lo que Dios ya ha dicho, porque nuestra responsabilidad es orar. Ora, hermano. Nunca, hermano, de verdad Dios lo sabe, nunca había sentido el peso de la responsabilidad pastoral como la estoy sintiendo en estos días. Nunca. El hermano Víctor me mandó un mensaje en la semana y me dice, pastor, estoy leyendo un libro que se llama Cartas a mis estudiantes, de Charles Spurgeon. Y me mandó ahí el fragmento, ¿verdad? Dice, para no inventar. Y no recuerdo bien, pero dice Víctor, nunca había pensado en, en la responsabilidad pastoral hasta que empecé a leer este libro. Escuchen, dice, sucede con nosotros y nuestros oyentes lo que con los relojes del bolsillo y el reloj público. Si el de nuestro propio uso anduviese mal, con excepción de su respectivo dueño, pocos se engañarían por su causa. Pero si el de un edificio público tenido como cronómetro llegare a desarreglarse, una buena parte de su vecindario destinaría, desatinaría en la medida del tiempo. No es otra cosa lo que pasa con el ministerio. Él es el reloj de su congregación. Habla de los pastores. Muchos regulan su tiempo por las indicaciones que él hace. Y si fuere inexacto, ¿cuál más, cuál menos? Todos se extraviarían, siendo él en gran manera responsable de los pecados que haya dado en ocasión. Escuchen esto. Debéis tener presente también que no es menester una piedad muy vigorosa porque porque el peligro que corremos es mucho mayor que el de los demás. Spurgeon está hablando como pastor. Y hermanos, yo quiero hacer una rogativa ahorita. Por favor, ora. Pero dentro de tus oraciones, por favor, ora a Dios por mí. Te lo suplico de verdad. Si tú quieres
hacer un regalo a tu pastor, no hay mejor regalo que ores por mí. De verdad te lo suplico, ora por mí. Porque todo lo que hemos estado viendo y de lo que el cristianismo está enfrentando ahora, hermanos, es duro. Y esto yo lo he hablado con hermanos, pero Dios ha afligido mi corazón, me ha llevado delante de Él. He pedido dirección, he suplicado al Espíritu Santo que nos guíe. Porque, hermanos, no voy a dejar de predicar la palabra por encima de quien sea. Y si tengo que entregar mi vida, como le he dicho al Señor, solo pido que Él me dé su fuerza. De verdad, y oren por nuestros hermanos que tienen ese llamado al pastorado. Porque creo que la iglesia será mejor pastoreada que con uno. Será mejor edificada. Y si tú no estás de acuerdo con eso, ve delante de Dios y ríndete a Él. Hay un hombre que leí y sigo leyendo de vez en cuando. Aprendí mucho del matrimonio con él. Él ya falleció. Tenía una iglesia muy grande, una de las iglesias más grandes en Nueva York. Y él tenía varios pastores en su iglesia. Y él dividió la iglesia, el pastor. Y le entregó un grupo de creyentes a cada pastor, diciéndole, tú vas a pastorear a estos, tú vas a pastorear a estos, tú vas a pastorear a estos, y yo voy a pastorear a estos. Porque no es sano para mí estar en una iglesia, y no es sano para la iglesia, que esté tan grande la iglesia y no podamos trabajar con ellos. Hermanos, todos queremos la fama y la vanagloria de saber que tenemos una iglesia de tantos miembros. Pero sinceramente, hermanos, a mí me da tanto temor eso. Porque vamos a estar delante de Dios rindiendo cuentas por ustedes. Pero si usted no obedece a la palabra, nosotros seremos libres de eso. Hermano, ore todos los días. Es glorioso, de verdad. Es maravilloso. Póngase de pie, oremos. ¿Alguien necesita que oremos por él? Hermana Pao, hermana Vero, hermana Angélica, Miguel, hermana Ángeles, por don Berna, Ana Gloria. Yo voy a pedir que pasen Leo Torres, Leobardo, Gabo, y que los que levantaron la mano, por favor, se acerquen con ellos. Vamos a orar. Levanten su mano, creo que son puras mujeres. A ver, levanten su mano. Alex, ¿quieres que oremos? O Martín. Bueno, las mujeres, hermana Liz. Acá hay varias mujeres. Y los que estén ahí, Norma, hermana José, acérquense con las hermanas.
acércate con Argelia, con la hermana Angélica. Levante su mano para que sepan quiénes vamos a orar. Hermana Amanda. Miguel, ahí está un hombre, Gabo, ahí Miguel y Martín. Oremos a nuestro Dios. En cada necesidad, ustedes ahí, porque yo no las conozco, pero Dios sí, que el Señor obre en sus vidas. Mi Dios, queremos darte gracias porque nos has dado tu palabra en esta hora. Te agradecemos, Padre amado, porque sabemos que tú eres soberano, Señor, y que no hay nada ni nadie que escape a tu perfecta voluntad. Señor, venimos delante de ti y en este día tenemos muchas necesidades, Señor, y creemos que tú eres poderoso, creemos que tú escuchas nuestras oraciones y respondes a ellas en Cristo Jesús, Señor. Por lo cual, Señor, yo quiero pedirte por cada uno de los hermanos aquí, sea en salud, sea en su corazón, cualquier circunstancia, Señor, que estén enfrentando, cualquier dificultad, sea matrimonial, sea quizás culpa por el pecado, Señor. Tú sabes cuál es la necesidad. Queremos pedirte como iglesia. Yo te pido, iglesia, que tú levantes tus manos, tanto los que están necesitados de oración como los que no, y pidamos a nuestro Dios. Señor, te pedimos por nuestros hermanos. No sabemos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus angustias, cuáles son sus situaciones, sus problemas, pero tú sí lo sabes, mi Dios. Tú sabes qué es lo que ellos necesitan. Argelia, la hermana Vero, la hermana Ángeles, la hermana Angélica, Miguel, Martín, Señor, también don Berna, el papá de la hermana Rosa María. Señor, que tú obres en sus vidas conforme a tu misericordia, Señor, conforme a tu voluntad perfecta, mi Dios. Clamamos para que tú traigas paz y gozo, Señor, en medio de la prueba, en medio de la angustia, Señor. Que tú sanes, Señor, si tú quieres hacerlo, porque sabemos que tú puedes hacerlo, Señor. Sanar a quien esté atravesando por alguna enfermedad, Señor. Si tú quieres sanarlo, mi Dios, tú puedes hacerlo. Sana a don Berna, sana sus pies, Señor. Pero sobre todo obra en su corazón para que Él entregue su vida a ti, Señor. Para que Él se rinda a ti, mi Dios. Ponemos también en tus manos la salud de nuestras hermanas que no pudieron asistir hoy. Te pedimos, Señor, por aquellos que están en tristeza también, Señor. La hermana Georgina, por su consuegro, Señor, que ha partido ya de este mundo. Oramos por las familiares, oramos por nuestros hermanos que están acompañándolos para que tú les des gracia y ellos puedan aprovechar este tiempo para predicar tu palabra, Señor. Oramos, mi Dios, para que tú traigas tu gozo y tu paz en medio de las circunstancias adversas. Señor, obra en la vida de mis hermanas. Obra, Señor, en la vida de mis hermanos varones, en cualquier dificultad. Lo ponemos delante de ti, Señor, porque sabemos que tú eres el Dios creador de todas las cosas, que tú nos conoces, que tú sabes cuáles son nuestras necesidades, que tú sabes cuáles son nuestras angustias, tú sabes con lo que estamos luchando en nuestro corazón, Señor, y ponemos todas estas cosas delante de ti. Padre, oramos conforme a tu voluntad soberana. Oramos y clamamos esperando que tú escuchas, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, intercede por nosotros
con palabras indecibles. Él está, Señor, llevando nuestras oraciones delante de ti y tú, Señor, respondes en su momento, en el debido tiempo. Y confiaremos en que tú, Señor, tienes todas las cosas en control, que tú eres Dios y que nada escapa a tu voluntad. Gracias, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén.